Bueno, es un enorme placer estar con ustedes como cada lunes a las 17 horas. Y hoy vamos a tocar un tema que lo estuvo sopesando mucho con Giselita, incluso nos íbamos a rajar un poco. Ya lo teníamos planeado desde la visita de Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional a México, que fue una visita sorpresa. Y naturalmente, pues a nosotros nos concierne. Y primero tenemos que ver lo que nos afecta y luego ver cómo nos afecta la parte que se da en otras partes del mundo, como ahora en Afganistán. Entonces estaba pensando si hacía o no el de Afganistán. Vea, se los digo con humildad y rigor, no creo que en Latinoamérica entera exista alguien que tenga, pues yo diría, el abordaje multidimensional de un servidor. Se los digo con humildad y rigor, es un tema que yo conozco desde hace 40 años, imagínense, toda la experiencia. No puedes entrar un minuto para las 12 y enterarte desde Alejandro el Magno que ha pasado en Afganistán hasta la humillante derrota de Estados Unidos hoy en día. Entonces, vean, estuve sopesándolo y luego llegué a la conclusión que ya ven cómo le puse de título que si Andrés Manuel AMLO rescató a Biden. Y vean, sé que era polémica, este título era polémico el martes pasado, que ya lo teníamos preparado, no crean que es nuevo, que lo pensé, pero ahora estoy más convencido, después de la caída de Kabul, nadie se ha portado mejor con Biden que el presidente López Obrador, ya ha puesto en ridículo a esta bola de megachayoteros y la arquía, yo diría paleo oposición muy primitiva, que practican lo que yo acuñé como nuevo término, la agnoiacracia, que es la dictadura de los ignorantes. Desgraciadamente estamos viviendo eso en nuestro país. Bueno, como toda dictadura pasará, como todo contagio también fenecerá, así que no me preocupo. Bueno, dicho eso, a lo que quiero llegar es de que hoy tenemos pues polémico, porque van a decir, ¿cómo es que Andrés Manuel está rescatando a Biden? Bueno, ya les dije, después de la caída hoy bueno, ayer fue, ¿no? De Kabul, pues ni lo dude. Bueno, ya entrando de lleno, ya vieron que el lunes pasado Kamala Harris había hablado con el presidente López Obrador. Y ya ven, en México habían dicho que Biden ya debía poner orden en México, ya saben, los golpistas, entreguistas, antimexicanos. Tenemos, bueno, ahí están los escritos en el New York Times de Krause Kleinbord, de Goodman, Castañeda, bueno, y aquí en el periódico Quebrado del Financiero, donde escribe el salinista y sobrino de Pinochet, que se llama Pablo Iriart Ugarte, que ni siquiera es mexicano, ni siquiera es, bueno, he dicho es todos pidiendo que ya, y luego ya estaban haciendo cuentas alegres, que con la llegada de Biden, el presidente López Obrador, pues ya lo tenían encajonado, etc. Bueno, todas las porquerías que ya leyeron. Y aquí ya ven que, al contrario, aquí estuvimos de la parte antitética, la contraria, de que al revés, Biden necesitaba más que nunca al presidente López Obrador. Y después de esta llamada de Kamala Harris, que además no le ha ido muy bien, no se ha manejado bien en la política migratoria en el Triángulo del Norte, que es El Salvador, Honduras y Guatemala, y habló con López Obrador, y pues ya ven, el tema era regalar vacunas. Yo ahí tengo esos regalos envenenados, yo les tengo pavor. Vean, AstraZeneca, yo no tengo nada personal contra AstraZeneca, pero sí lo puedo decir, fue el primero en el continente americano a decir que no funcionaba esa vacuna. Y no tengo nada personal contra ellos. Hasta hay un paisano mío que la protege o la vende y se quema. Pues eso no es de paisanos, ¿no? Estamos hablando de intereses supremos de países enteros. Y en Estados Unidos, AstraZeneca no ha sido aprobada. Así de fácil. Bueno, entonces dicho esto, ahí vienen los regalitos de vacunas. La frontera no se ha podido abrir en su plena extensión,
porque precisamente hoy Biden tiene pues yo diría casi una tormenta perfecta, ¿eh? De ahí yo manejo mucho que el que está rescatando a Biden es López Obrador y no viceversa. Entonces, ¿por qué? Tiene el asunto de la migración, que fue un fracaso rotundo, lo manejó pésimo la ex embajadora en México, Jacobson, y luego tiene también el asunto de la pandemia, que ha aumentado en forma enorme, sobre todo la variante Delta. Hay una guerra civil farmacológica, literalmente, en Estados Unidos. Y ahora, pues, la caída de Kabul, ¿no? Que ya se compara a la de Saigón, otros hasta dicen que es peor. Bueno, ya cuando yo aborde el tema de Afganistán, haremos un especial el jueves próximo a la misma hora, se los prometo, y ahí pues ya saben, ¿no? Como siempre, preguntas y respuestas, y yo realmente no tenía tiempo ni mañana ni el miércoles, por eso la puse hasta el jueves, así que me van a disculpar. Ya ven que tengo otros compromisos, yo esto lo hago como aficionado, no soy ningún profesional periodista, yo sí soy analista, pero no soy periodista. Entonces, dicho esto, le habla Kamala Harris y al día siguiente se apersona Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, que ahorita en lo de Afganistán, pues sí mostró el cobre, ¿eh? Realmente no le veo así que sea genio como el que muchos pretenden que es, y vino a México, pero sí, es decir, aquí hubieron muy buena comunicación con el canciller Ebrard. Hay que recordar que Marcelo, independientemente de que sea mi favorito o no a la presidencia, yo eso lo diré en su momento debido, yo sigo creyendo en que hay tapado, bueno, así ya luego lo veremos, pero tampoco estoy ciego a que es un profesional de las relaciones internacionales. Fue formado en el Colegio de México, que ha venido a menos, pero sigue siendo, yo creo, uno de los mejores think tanks mexicanos y en toda Latinoamérica. Entonces, sí, y luego, pues él tiene una excelente relación con el presidente francés Macron, y luego él es de origen francés, y luego, pues se lleva muy bien con todo el grupo demócrata, con todos, Villarraigosa, con Hillary Clinton, etcétera, etcétera. Entonces, como que fluyó muy bien la reunión, se manejó muy bien. Aquí está Marcelo con Jake Sullivan. Marcelo habla inglés y es una ganancia. Y ahí está Mayorkas, Alejandro Mayorkas, que no lo llevó, por cierto, Jake Sullivan a su gira previa que había hecho a Argentina y a Brasil. Bueno, entonces, dicho esto, fíjense que curiosamente Jake Sullivan, y no crean que yo me obsesiono con las personas, yo lo veo actuar, y había hecho un artículo muy interesante que publiqué ayer en La Jornada, que se llama, a ver, Giselita, a ver, mi bajo la lupa, ¿dónde está aquí? La clase media, pilar de la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo había hecho, creo que 45 días antes, a ver cuánto, no, 41 días antes de que ganara la controvertida elección Biden en Estados Unidos y luego lo hiciera su asesor de seguridad nacional. Entonces no es cualquier persona. Aquí, por ejemplo, escribe con otros 10 autores un muy sonado artículo con este think tank de Washington que se llama Carnegie for Endowment and Democracy, que es la que publica la revista Foreign Policy. Bueno, dicho esto, Jake Sullivan, antes de llegar a esa visita sorpresiva como así adujo la revista Proceso, él ya había visitado Brasil y Argentina. Vean, en Brasil no le fue muy bien, porque ahí hizo un quid pro quo que no le gustó mucho a los militares y sobre todo al Partido del Trabajo, de que a cambio de que Brasil pues literalmente no aceptara a Huawei de China con su 5G, pues ellos lo hacían miembro
de la OTAN global. Es un concepto interesante porque no existía eso de la OTAN global. Y bueno, otro derrotado hoy, ayer en Kabul, es la OTAN. Y aquí cito directamente a Angela Merkel, la canciller de Alemania. Y ahí naturalmente tuvo ahí problemas, no me quiero meter mucho porque nada más estoy dando los antecedentes para ver y por qué llegó a México y por qué le fue tan bien. Yo diría a los dos, tanto a Biden como al presidente López Obrador. Entonces, no fue muy tersa la reunión en Brasil, luego se metió en la política interna, se metió a ver a varios gobernadores del Amazonas, con toda esa política ambientalista que maneja hoy en día Estados Unidos, sobre todo la administración Biden, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, y vean, la mejor tónica es de que hoy las proyecciones pues ya colocan como probable sucesor de Bolsonaro, pues nada menos que Lula, ¿no? Y Lula es un gran nacionalista, hay que tener mucho cuidado, eso de ser izquierda y derecha a mí me aterriza, porque pueden haber de izquierda entreguistas, tipo los narcochuchos en México, y pueden haber nacionalistas de primer nivel, como lo es Lula en Brasil, que es, bueno, de esa izquierda que todavía se maneja en forma anacrónica, a mi juicio, y caduca en Latinoamérica. Entonces, de inmediato, Celso Amorín, que fue su canciller y luego fue ministro de Defensa, pues dijo que no le interesaba a Brasil pertenecer ni a la OTAN global, ni a la OCDE, y que obviamente no iban, y bueno, la OCDE es una vacilada. Digo, no sirve que ahí tienen al neoliberal fracasado Ángel Gurría presidiéndola. Esa es la mejor señal de que no sirve. Si sirvieran, no pondrían a un mexicano, y además ni es mexicano, siempre todas sus operaciones fueron contra los intereses nacionales de México. Bueno, entonces ahí Celso Amorín, que es un profesional de primera, de la gran escuela tradicional que yo ya conozco bien, cuando fui a Sao Paulo y a Brasilia invitado, pues uno se percata de inmediato con quién está tratando, ¿no? Entonces, Celso Amorín de entrada tiró esa opción, la OCDE, ni tomarla en cuenta, es más simbólica. Entonces, para que ustedes vean ya cómo llega a México Jake Sullivan. Luego se va al día siguiente a Argentina, y ahí, bueno, Argentina es más fácil, porque lamentablemente, vean, no quiero abusar de las tonterías que ha dicho, y otros también, ¿no? Supremacistas argentinos. Yo no sé por qué se creen superiores al resto de los latinoamericanos. Pues vienen de la misma piratería española, no sé de qué están engreídos. ¿Se acuerdan cuando Alberto Fernández dijo que los mexicanos somos indios y los brasileños son selváticos? Oigan, se mete con las dos máximas potencias de Latinoamérica. Yo creo que Alberto Fernández no está actualizado, y menos ahí sus corifeos de quinta, que ya se andan metiendo mucho en la política interna de México, por cierto, tipo Infobae, y hay otro grupo de fascistas bueno, ahorita no me quiero meter a ellos, ya les dedicaré un programa especial. Entonces se andan metiendo mucho en la política interna de México. ¿No se han dado cuenta que ya Colombia los rebasó? Ya Venezuela, en la época dorada de Chávez, cuando el precio del petróleo llegó a cotizarse a más de $100 el barril, y no existían las sanciones asfixiantes de hoy de Estados Unidos, ya la había rebasado Argentina. Y hoy Colombia, si lo vemos en Producto Interno Bruto, si lo vemos en número de población, ya rebasó a Argentina. Así que mejor dedíquense a sus asuntos, amigos argentinos, dedíquense a recuperar las Malvinas. No sé, además yo los he apoyado toda la vida en lo de las Malvinas, y ya no se metan en la política interna de México, que ni la conocen. Vienen a tomar partido aquí, ni saben nada de nada. Así, para acabar pronto. Dedíquense a sus cosas, rescaten a su país. Bueno, yo ahí veo un lado muy vulnerable del gobierno argentino en su visita con Jack Sullivan, o Jake, no sé cómo lo pronuncian. Ya ven que el inglés se pronuncia al antojo. Y precisamente, pues ahí pesa mucho Estados Unidos, nos guste o no, porque la deuda, pues ahí tiene la mayoría de votos el FMI, y sin una bendición de Estados Unidos,
pues la seguirán ahorcando a Argentina, como lo vienen haciendo hasta donde yo recuerdo, desde el año 2000. Y vean cómo se ha devaluado la divisa. Cada vez que viajo, bueno, está peor la divisa. Pues yo voy seguido a Argentina, me invitan ahí sus centros de pensamiento. No de los chafas, que ahí salen en YouTube, son de quinta. Bueno, entonces, regresando a esto, llevó también a Jake Sullivan al encargado de tecnología del gabinete Biden. Eso les demuestra el doble interés que tiene Estados Unidos. Ahí está, Tarun Chhabra, que es de origen hindú, director de seguridad y tecnología nacional de Estados Unidos, misma cantaleta, no quiere Estados Unidos que entre China con Huawei y la 5G. Ahí tenemos el común denominador de la visita de Jake Sullivan tanto a Brasil como a Argentina, expulsar a China, así para no andar perdiendo el tiempo. Luego llevaron a Juan González, que es el asistente especial del presidente, que es el encargado del hemisferio occidental. Los estadounidenses le llaman hemisferio occidental lo que nosotros los castizos decimos continente americano. Bueno, no nos vamos a pelear por eso, pero en realidad no tiene mucho margen de maniobra Alberto Fernández, se los digo abiertamente. Y luego ellos están, yo creo que esa es gran parte también la penetración que ha tenido en forma silenciosa China, donde muchos medios de Argentina, bueno, primero que nada, hablan de que sí forma parte de una entelequia llamada extra-OTAN. What does it mean? Ahí vemos luego. Luego querían meter a eso a Colombia, pero parece ser que Argentina pertenece, ahí está, es gran aliado de Estados Unidos del extra-OTAN, y no son fáciles de quitar esos grilletes. Y luego también tienen que el puerto muy estratégico de Ushuaia, allá en el fin del mundo, como le llaman los argentinos. Yo tuve la fortuna de estar ahí. Vean, ahí está, Ushuaia, fin del mundo. Ahí está la flecha que le pone ahí Giselita. Aquí estoy, ahí hice una visita. Me había invitado el gobierno provincial precisamente para defender las Malvinas, y naturalmente pues sí estudié todo lo que tiene que ver con la geopolítica. Es muy cercana a la Antártida, y aquí estoy con mi roomie precisamente en la Tierra del Fuego, que es un lugar maravilloso, sí, pero más que nada es mega estratégico porque parece ser que sí, los chinos tenían intención de hacer inversiones en esa parte, y pues los pone y los coloca muy cerca de la Antártida. Bueno, ya dicho esto, ya vamos a entrar de lleno a la parte de nuestra, ¿no? Y ahí venimos con la revista Proceso. No sé si tengas otra imagen por ahí, Giselita, alusiva a Argentina, o ya nos metemos de lleno a México. Bueno, nos metemos de lleno a México. Entonces, aquí se manejó que fue una visita sorpresa. El periódico donde yo colaboro, La Jornada, dio una magnífica relatoría de la visita de Jake Sullivan, y al final, pues acabó el presidente López Obrador invitando a Biden a visitar el país. Eso es muy interesante. Sería la primera visita que hace Biden a Latinoamérica. Ahí lo tienen, ahí está la visita sorpresa, que vino precisamente a arreglar ese encuentro de AMLO-Biden. Porque vean, curiosamente hay que decir, vean, aquí se dan dos consideraciones. Estados Unidos ha venido corriéndose hacia la tesis integral y regional del presidente López Obrador, y no al revés. Yo creo que empezó muy mal Kamala Harris, y fue lo que le sigue de pésimo la ex embajadora Jacobson, y luego dando migajas. Yo en una ocasión leí 4,000 millones de dólares, luego Biden habla de 7,000 millones de dólares. Yo quizás muchos digan que aluciné, pero yo pedía un plan Marshall de 400,000 millones de dólares. Imagínense hablar de 7,000 millones de dólares, pues es de carcajada. También lo mío es distópico, lo tengo que reconocer. Estoy viendo que no hay voluntad para salvar económicamente
a Centroamérica y menos al sur de México, en especial a Chiapas, que tiene el Producto Interno Bruto per cápita más bajo de México, y incluyendo a Centroamérica. Muchos la comparan con Nicaragua, pero ahí se va así, pero Nicaragua como país está creciendo, tiene un muy buen crecimiento en comparación de los otros países de Centroamérica. A nivel per cápita no, porque pues tiene más habitantes que otros, ¿no? Entonces, dicho esto, eso es muy importante, ¿no? El encuentro entre AMLO y Biden. Y hoy, después de la caída de Afganistán, bueno, yo la veo, Andrés se puede dar este lujo de decir que le dio gripe. Bueno, a ver, la siguiente, Giselita, nos vamos a ir sobre algo que yo manejé mucho en una entrevista que me hizo Hispan TV, en la de, creo que aquí están, no sé si en la Cancillería. Bueno, ahí está, regresa aquí, Gise, Detrás de la Razón. Este es el programa original de Detrás de la Razón que maneja el muy competente Dani Pérez, ahí en Teherán, Irán. Y precisamente el tema era este, ¿no? De cómo México, el gobierno mexicano metió una demanda a las empresas que venden, tipo Colt, etcétera, Smith, etcétera, que venden armas de pequeño y mediano calibre a México. Mi tesis muy humilde es de que fue un regalo del gobierno mexicano a Biden. A ver, ¿por qué? Vean. Primero que doble regalo. Primero que necesitamos hablar de la cuestión migratoria, que hoy, de acuerdo a las proyecciones del mismo Estados Unidos, si sigue esa tendencia, pues va a ganar el Partido Republicano las elecciones legislativas en noviembre del año entrante. ¿Por qué? Porque no la han manejado bien la cuestión migratoria, eso hay que también decirlo. Y la otra, bueno, cuando le están haciendo este favor que le pegan a las que venden armas de pequeño y mediano calibre. Vean, yo soy un abolicionista de las armas de todo tipo, desde nucleares hasta de mediano calibre, de toda la vida, antes de que existiera Morena y de que Marcelo fuera candidato a la presidencia. Así que ya lo puedo comprobar. Entonces, a mí no crean que cambié porque cambió el régimen. Al revés, yo siempre he manejado, soy abolicionista y siempre daba la metáfora de que Caín no necesitó de un arma nuclear para matar a su hermano. Lo hizo con la quijada de un asno. Entonces, el ser humano, pues así somos, ni modo. Mientras menos armas le demos a los seres humanos, menos probabilidad habrá de que aniquilen al prójimo. Bueno, entonces, dicho esto, ¿por qué digo que fue un regalo? Bueno, esa es mi hipótesis, cualquiera la puede desechar. Y acuérdense que yo soy muy dado al pensamiento dialéctico, que esté en contra, que lo diga. Y ahí, ¿qué tal si tienen razón? Cambio mi parecer. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque vean, la segunda enmienda, pues es sacrosanta en Estados Unidos y es el alma del Partido Republicano y del National Rifle Association, de la Asociación Nacional del Rifle, y en eso basa mucho de su popularidad el Partido Republicano, y ya no se diga el presidente, el expresidente Trump. Bueno, entonces ahí tienen ustedes. Yo diría que la parte mexicana en el encuentro con el encargado de la seguridad del hemisferio occidental, González, con Mayorkas, encargado de la seguridad del hogar, toda esta cuestión migratoria que les ha causado trémulos, y sobre todo la cuestión también de seguridad nacional. Por eso vino Jake Sullivan, si no, pues no hubiera venido, hubiera mandado a González y a Mayorkas. Él vino porque también están viendo que hay una cuestión, se le está escapando Latinoamérica de las manos a Estados Unidos. Y ya hay 9 países donde China ya es preponderante, etc. En México ya no tenían ese problema, ahorita lo explicaré ya para concluir y entrar a preguntas y respuestas, pero antes que eso les quiero decir que sí descolgó el gobierno mexicano algo muy interesante que aquí no se ha manejado mucho, que se llama el diálogo económico de alto nivel, que según Reuters se va a realizar el 9 de septiembre. Bueno, a lo que quiero llegar es de que, vean, le dan mucha importancia a que el presidente López Obrador visita a Biden, pero más que nada sí le dan relevancia a esto del diálogo de alto nivel. Bueno, entonces,
Yo ahí lo dejaría y ya me iría a la parte sustancial, que es China. Bueno, ahí están lo del alto nivel, ahí lo tienen. Y ahí viene la parte, vean, sí adopta la parte mexicana, la óptica mexicana más conjunta e integral, que a mí me llamó mucho la atención, este concepto de Norteamérica que manejó varias veces el presidente López Obrador. Vean, el concepto North America no es un concepto estéril o vacuo o eviscerado de significado semiótico. Es todo un término geoeconómico que, guste o disguste, fue manejado por el ITAM e incluso lo manejó nada menos que el yerno, hace mucho, de Robert McNamara, que fue secretario de Defensa de Estados Unidos. Ahí está, Idea de América del Norte. Vean, no lo van a creer, les cuento rápidamente la anécdota de este libro. Yo di una conferencia en el Politécnico y me lo llevaron unos alumnos, me fui de espaldas, nacionalistas del ITAM, para que vean que son rescatados nuestros alumnos cuando nosotros les damos datos duros y les indicamos, bueno, de qué se trata el juego. Entonces, ellos me regalaron este libro, se los agradezco hoy en retrospectiva, y lo había hecho Robert Paso, aunque yo ya lo sabía, pero no sabía que estaba tan metida ahí el ITAM, siempre lo han manejado ellos. Los de la UNAM somos más hispanoamericanistas, más latinoamericanistas. Nada más vean el logo de la UNAM y va del Río Bravo hasta la Antártida. Entonces, para que vean cómo han chocado esos conceptos, y eso que Andrés Manuel estudió en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, aquí lo importante es que ese concepto de Norteamérica no es menor. Y ahí les doy muchos datos, mucha bibliografía la tienen, no me voy a detener a eso ahora, pero sí lo manejó el presidente. Y yo, vea, con esto concluyo, y les doy dos ideas. Vean, el TMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, de facto le propina un veto a la entrada de China. Es decir, China no puede hacer un tratado de libre comercio en Estados Unidos, en México, sin la anuencia de los otros dos socios. Así de fácil. ¿Cuánto dura el TMEC? Creo que dura, nos faltan 17 años, algo así por el estilo. Entonces, no hay que perder, aquí no perdió su tiempo Jake Sullivan. Yo creo que más que nada el presidente López Obrador y Marcelo Ebrard le pueden servir como amortiguadores con el diálogo con Argentina y con Brasil. Esa es la parte que yo veo que le correspondió a Jake Sullivan en su visita a México. Ahora, México también, muchos, aquí no hay necesidad de que hablemos de la OTAN, como se maneja Colombia como extra-OTAN. Bueno, en Colombia hay 9 bases y cuasi bases de Estados Unidos. Es el país donde más bases militares tiene Estados Unidos en Latinoamérica. Y no es gratuito que los paramilitares colombianos hayan sido quienes sean quienes estén detrás del asesinato del presidente en Haití. Eso es más que claro. Bueno, a lo que quiero llegar es que México forma parte, tiene la cobertura del Comando Norte. Yo hasta en el artículo La Jornada doy los links, no crean que son cosas de suputaciones, sino más que nada son datos duros. Y vean quiénes forman parte. Evidentemente Estados Unidos, Canadá, Bahamas. ¿Por qué? Porque es el soft belly, el bajo vientre caribeño de Estados Unidos, y Puerto Rico. Y obviamente México. Ahora, si nos vamos al Comando Sur, pues véanlo, ahí está la parte sur del Caribe mexicano. Ahí está, todo lo que es Quintana Roo y parte de Yucatán, nos gusta o no. Pero básicamente lo que es el Comando Norte ya tiene la protección. Entonces aquí no había necesidad de hablar, como yo pongo al final en mi artículo, no hay necesidad de incentivos o trueques o trucos tipo OTAN global con Brasil o extra OTAN con Argentina. Aquí ya se llama Comando Norte o NORAD. Para aquellos que son muy ignorantes, pero ya se pasan, que a cada rato anda diciendo que México es Venezuela. Al revés, vean, México hoy está jugando un papel facilitador
para las negociaciones que ahí van y les deseamos mucha suerte a los venezolanos para que salgan de este marasmo geoeconómico y geopolítico. Bueno, dicho esto, yo aquí la dejo y ya pasemos a preguntas y respuestas. Gracias, Giselita. Ahorita me levanto para ver mi reloj. A ver, venga, a ver qué era eso. Ah, bueno, ese era con Argentina, vean. Para mí esto se permeaba, está lo de la deuda, bueno, ahí Estados Unidos lleva la de ganar. Luego está el 2, lo de Huawei, eso ya lo vimos. Y 3, el puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, colindante con la tarde. Ya lo habíamos dicho de memoria. Adelante, vengan preguntas y respuestas. Okay. Primera pregunta. Mencionan, ¿la propuesta de AMLO de integrar a América Latina es otra forma de rescatar a Estados Unidos? Bueno, mira, lo que pasa es que México, si lo vemos bien, y esto no lo ven, desgraciadamente, los que tienen intereses, no están pensando en México, están pensando en intereses personales. Hay que ver el interés de corto, mediano y de largo plazo de México. Eso es lo que hay que ver. Entonces, sea quien esté en el gobierno, es decir, la geopolítica no cambia porque llega a X o Y, tampoco es tan caprichosa. Digo, alguien lo puede hacer, pero es a su riesgo. Es muy riesgoso hacer ese tipo de cambios tan bruscos. Entonces, México va para arriba, aunque no lo crean, pero no va para arriba porque estamos en México. Vean, ya 6 de los principales ingresos del país, 5 provienen de Estados Unidos. La demografía mexicana va viento en popa. Acaban de sacarla el censo la semana pasada en Estados Unidos, de 10 años, que yo ni creo, están subreportados los mexicanos. Y a mí ya saben, ya lo he dicho hasta el cansancio, yo no acepto el término de latinos, bueno, el de hispanos, menos, ya, acaba pronto. Nosotros somos mexicanos y los mexicanos de allá que yo conozco mega bien son guadalupanos. La mayor parte de los hispanos o latinos, como les llama la oficina del censo, en forma geopolítica semiótica, con chanfle, son evangélicos, tienen otro historial muy respetable, provienen de Centroamérica, del Caribe, es otra historia. La nuestra es diferente, la de los mexicanos. Y aquí, guste o no, vean, casi les voy a dar un secreto de Estado hasta donde yo sé. Acuérdense que a mí me llega la información, ya ni siquiera la busco, me llega. Si viniese Biden a fin de septiembre, podemos tener aquí un choque de visitas. Yo no sé cómo van a arreglar eso en la Cancillería, porque el expresidente Trump tiene la intención de venir a México y pudiera hacerlo a fines de septiembre. Obviamente Biden, como es católico, apúntenlo, como Kennedy lo hizo, va a ir a la Basílica de Guadalupe. Oigan, el ex embajador estadounidense en México, Landau, pues era católico y fue a la Basílica de Guadalupe. Jacobson no era católica, lo digo respetuosamente, y era israelí estadounidense. Nunca la vimos en la Basílica, pero sí la vimos en las manifestaciones de reingeniería sociologista en las calles de la Ciudad de México, etcétera. Entonces, todo eso es si México, que nos guste o no, ya está de lleno en la política interna de Estados Unidos. Quien no vea eso está en otra galaxia. Yo lo vengo diciendo hace 30 años. Ahí están, tengo conferencias en el Partido del Trabajo, en varios cuando Andrés era el presidente del hoy oxiso casi PRD, que hoy la política de un partido que se respeta y de largo alcance en México tiene que ser necesariamente transfronteriza. Así de fácil. Entonces, ya los mexicanos van a ser la primera minoría de Estados Unidos. Están bajando los blancos, los centennials y millennials mexicanos van en popa, pero nosotros tenemos antes que nada, y yo creo que soy el pionero en eso, y lo voy a seguir haciendo, de exhortar, vean, no voy a usar la palabra exigir, a la oficina del censo de Estados Unidos, que son burócratas. Entonces, en los que ya no usen el término de latinos e hispanics así, al aventón. No,
Nosotros somos el 80% de lo que dicen los mexicanos guadalupanos, de lo que ellos llaman hispanics. ¿De cuándo acá? ¿Y por qué vamos a aceptar a los mexicanos? Pues somos respetables los evangélicos. Nadie está diciendo que no. Yo ya les dije, me canso de decirlo. Estudié en mi primaria en una escuela presbiteriana, lo cual les agradezco mucho. Pero la realidad de los mexicanos, que ya son mayoría en California y en otros estados que han salido en este reciente reporte de la Oficina del Censo, y también en Texas, pero hacen trampa. ¿Por qué? Porque muchos mexicanos son ilegales y no se atreven a decir aquí estoy para que los expulsen. Esa es la realidad. Muchos de ellos no fueron ni siquiera a registrarse. Entonces yo veo que hay mucho más de lo que se reporta de los mexicanos, son la nueva realidad. Los centennials van viento en popa. Me refiero a los mexicanos, no me estoy refiriendo a los latinos in extenso. Igual los millennials. Es muy fácil de verlo, comparar las pirámides demográficas. Muy bien, ¿qué sigue, Gisela? Justo relacionada con lo que comentabas, mencionan, doctor, ya los medios tradicionales como The New York Times en Estados Unidos están publicando que las nuevas estadísticas de población confirman a los hispanos que están por detrás de los blancos. Y hay una pregunta relacionada. ¿Esos datos pueden fortalecer la postura de México frente a Estados Unidos? Sí, pero más que nada, si nos conectamos con nuestros hermanos de allá, pues vamos a estar sueltos, cada quien por su lado. No estamos sueltos, vean, tan no estamos que 5 de los 6 primeros ingresos de México son complementarios con nuestros hermanos mexicanos. Entre ellos, obviamente, las remesas. Si no registraran a los mexicanos de acá, pues no enviarían ningún quinto, así de fácil. Entonces sí hay una gran complementariedad, nada más que los mexicanos de Estados Unidos todavía no tienen voz y voto. Por ejemplo, ya somos más, lo digo respetuosamente, que los black, que los afro, ya mucho más. Los afro bajaron en su número, los mexicanos explotaron en 10 años. Y eso que están subreportados. Yo no creo esas cifras, se los digo abiertamente. Siempre lo dije, no es la primera vez que lo digo. Entonces, sí, hoy, vean, en eso yo creo que el presidente López Obrador ha sido realpolitiker, siendo él muy latinoamericanista, como yo, soy mega latinoamericanista. Yo fui asesor senior de la COPAL, Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe. Conozco a toda Latinoamérica, toda, sin excepción. Entonces, y a los más altos niveles, pues, dialogábamos con ellos. Pero ya cambió, la geoeconomía ha cambiado muchas cosas, ha trastocado. Entonces yo creo que México es el pivote real, el back channel de la política estadounidense vis a vis de Latinoamérica. Hoy nosotros somos los verdaderos líderes. Y no es nada más porque sumemos, no sé, ¿cuánto quieren poner en mexicanos en Estados Unidos? 30, el embajador Landó en un tuit puso que éramos 60. Y manejan que los hispanics todos son 60. Bueno, ¿quién va a creer? Eso son como las estadísticas del INE o las encuestas que hace Arreola o su gato ¿cómo se llama? Su socio, el Cero Gómez, ¿no? Que le daba 2000% a Peña en una elección. Pues si no te da más del 100, no, ellos le daban del 2000. A ver, ponte a discutir. Bueno, eso habla del nivel chafísimo. De lo que yo llamo, ¿no? La gnoyacracia. El imperio de la ignorancia. Va a pasar, no se preocupen, no pierdan la esperanza. Y nosotros nos dedicaremos, empezamos a demoler a esa falsa estatua. Bueno, a ver, sí, entonces México yo le veo gran futuro, pero tenemos que organizarnos. Y eso no es de un partido, es de un país. Ahí es donde vienen los errores. Si lo dice Morena, sí es cierto. Si lo dice el PAN, es mentira. Si lo dice el PRI, es mentira. No. Y dentro, bueno, cada quien tiene su proyecto de nación, pero no ser entreguistas, si es que quieren que exista todavía México. Entonces yo creo que quien llegue a la presidencia no puede cambiar la geopolítica. El mismo Andrés Manuel, si quisiera romper con ese concepto itamita, porque es itamita per se, y nadie tiene más fobia al ITAM que un servidor, ustedes lo saben, por neoliberales, y además es un proyecto fracasado, no por ITAM, ni me dice, ni me viene. Pero sí, el proyecto neoliberal fue nefasto y a México, pues hizo una fábrica de pobres, ¿ya? No los podemos ni detener.
Pues eso toma mucho tiempo. ¿Cómo detienes? Ya teníamos más de 90 millones de pobres, ahora aumentaron con la pandemia, pues es evidente. Eso no lo detienes de un día al otro. Entonces, a lo que quiero llegar, él pues vio de manera realista, seguramente ahí tuvo mucho que ver Marcelo, en que, pues sí, dependemos mucho hoy, no somos autosuficientes, no tenemos tecnología, etc. Bueno, ya saben mi discurso al respecto. Otra, Giselita. Sí. Siguiente pregunta. Mencionan la demanda de México a las productoras de armas en Estados Unidos. ¿Qué significa? ¿Cuál es su intención? ¿Cree que la Corte resuelva a favor de México en Estados Mira, Unidos? yo nunca he visto que un mexicano gane un juicio en Estados Unidos a nivel civil. Y les puedo dar ejemplos, bueno, conozco a muchas. Esa es una. La dos, no le veo gran alcance, son muy poderosos el lobby del complejo militar industrial, claro que es en pequeño. A ver, ¿por qué no le metió una demanda por los misiles? Eso no los hace la Colt ni la Smith. Los misiles son, te estás metiendo con Raytheon, con Lockheed Martin, con Boeing, con los grandes. Pues, obviamente, nunca va a prosperar eso. Es creer que... a ver, ¿por qué no hicieron el juicio en México? Sabía, no sé. Yo mi hipótesis fue muy espectacular, sin duda. Atreverse a hacer eso es no cualquiera. Pero a ellos sí creo que sí le hacen un favor a Biden, porque los demócratas están abogando por la abolición de pequeñas y medianas armas de calibre, ¿no? Entonces, como que hay una conjunción de factores y yo me inclino, esa es mi hipótesis, no tengo datos duros, ni he hablado con Marcelo ni con el presidente al respecto, pero pues uno también sabe leer, ¿no? Como que fue demasiado espectacular. Ahí lo tienen, vean, aquellos que les interese, ahí tengo un video en Hispan TV al respecto, que por cierto, desde que lo hice, sigue teniendo el primer lugar hasta hoy, hoy que lo vi, ahí estaba todavía en primer lugar, es injusto, esa es la realidad. Todo lo que tiene que ver también con la ciberseguridad que maneja Israel en México, todo eso. Son dos videos en los que me ha ido bien, lo tengo que reconocer y agradezco al público que se tome la molestia de verlos. Gracias. ¿Qué sigue? Sí, siguiente pregunta. Mencionan, si gana Lula las elecciones en Brasil, ¿podría haber un eje o una alianza importante entre Brasil y México y así acelerar una integración latinoamericana? Mira, yo la de integración latinoamericana ya tengo, siendo un gran latinoamericanista, pero no quiero ser distópico, no quiero ser y vender espejitos y falsas ilusiones. Realmente ya el concepto de Latinoamérica lo han venido mermando. Pues es el sueño de Bolívar, todos lo adoramos. Vean lo que le costó a Chávez. Los que tenemos experiencia con Brasil y sus geopolíticos, con los que yo tengo cercanía, sobre todo en la Universidad de Sao Paulo, donde he tenido la fortuna de ser invitado, ellos hablan más de Sudamérica. Fíjense qué importante. Y de repente se medio metían al Caribe. Ya ven que se metieron a enviar tropas de paz creo que Haití, no me hagan caso. Bueno, mande onda. A mí me ha tocado, antes de que Lula fuera el gran líder, cuando yo solía ir muy seguido a las conferencias de globalización en La Habana, Cuba, las que me invitaba el comandante Fidel Castro, pues yo veía que eran íntimos Lula y Fidel. Realmente todavía no existía Lula. Era un líder obrero de primer nivel, pero todavía no ha llegado a los alcances a los que luego llegó y obviamente lo despedazaron por la vía judicial con estos jueces, ya saben, muy venales, los que abundan en muchos países. Y luego, bueno, la política de Lula con los BRICS, ya con Sudáfrica, pues ascendió. Hoy ya cambió mucho el tiempo. Vean, yo veo fracturada Latinoamérica, merece todo un tema, no lo quiero contestar así a bote pronto, pero mi muy humilde opinión, bueno, cada quien puede hacer lo que quiera, nada más que los costos son muy altos si no operas bien. Yo veo a México
hoy en su fase actual, ya pasaron muchos años de cuando hablábamos de integración latinoamericana. Hoy veo a México como siendo la mayoría étnica de Estados Unidos. Es decir, ¿y yo qué hago con mis mexicanos en Estados Unidos? Que los tiro. Si Estados Unidos se pelea con algún país de Latinoamérica, obviamente no, eso no se da. Es decir, nosotros ya tenemos, yo creo que México ascendió y va a trascender más, y nosotros tenemos que ser, no perder en nuestra parte latinoamericana que la tenemos por cultura, civilización, idioma, costumbres, etcétera. Somos latinos del alma. Pero la geoeconomía y la realidad del censo y poblacional de Estados Unidos nos marcan que nosotros vamos a tener un gran futuro adentro, en el seno de Estados Unidos. La misma Nancy Pelosi lo sabe, que es católica y lideresa de la Cámara de Legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Biden lo sabe, el mismo Trump lo sabe. Hoy se los digo, vean, esto de la visita que puede hacer Trump a México como expresidente, no lo sé, yo la veo difícil. Quien me lo comentó es el segundo líder más importante de los mexicanos en Estados Unidos. Obviamente yo tengo mucha conexión con ellos. Me lo comentó y somos buenos amigos. Él tiene sus ideas, yo tengo las mías, ¿no? Pues no somos clones, por eso somos amigos, ¿no? Entonces le dije, oye, es muy difícil, yo no creo. Es embarrassing, ¿no? Es embarrassing, es algo embarazoso. Antes de que pongan a Andrés Manuel en esa perspectiva, viene Biden y luego llega Trump a decir, ya los mexicanos andan jugando doble, que no sería malo, ¿eh? Hay que aprender a jugar política de gran altura, no estar obedeciendo a ciegas. No lo sé, realmente vamos a ver la evolución, pero sí veo que a México, nosotros tenemos nuestros intereses, Latinoamérica tiene los propios, y dentro de Latinoamérica hay gigantes, eso es una realidad. Entonces, México hoy es el gran interlocutor. No lo entendieron Videgaray, no dije Peña por razones obvias, ¿no? Los neoliberales no lo entendieron porque no sabían de geopolítica. Pero hoy es el momento de México. Hay que seguir en él, en ese carril, no meternos en la política interna de Estados Unidos. Nosotros tenemos que preservar los intereses de los mexicanos en Estados Unidos, ¿eh? Y luego, naturalmente, abogar por nuestros hermanos de Latinoamérica. Pues vean, yo estoy abogando, vean, en lo que sí pedí 400,000 millones de dólares para 3 países de Centroamérica. Bueno, incluso incluía hasta Chiapas, ya ni los chapanecos lo hacen, que son mis grandes amigos. Entonces, acuérdense que el mundo es de ideas, ¿okay? Lanzar ideas, ver. Una cosa es la utopía y otra cosa es su aplicabilidad en la realidad. Estados Unidos, ahorita vean lo que está gastando en infraestructura. Hoy es el regreso de la infraestructura en Estados Unidos. La habían abandonado por ese financierismo. Que vean a dónde los llevó. Ahí está, la caída de Afganistán, 20 años más tarde, etcétera. Bueno, ¿qué más, Gisela? 2 más y nos vamos. No, todavía tengo 10 minutos. Okay. Bueno, te hago 2 preguntas que justo van en relación a lo que comentas. La primera, ¿cómo influirán los resultados en las negociaciones de Maduro y Guaidó en la relación entre los países latinoamericanos y Estados Unidos? Y eso va conjunta con la siguiente, ¿la ayuda humanitaria de México a Cuba y las sanciones de Estados Unidos a Cuba afectan las relaciones de México y Estados Unidos? Mira, no, porque son niveles diferentes. México es un país latinoamericano. Nosotros tenemos excelentes relaciones con Cuba, de primera. Lo que pasa es que no debemos caer en la trampa de que el asunto cubano entra en la agenda de la lucha legislativa del año entrante en Estados Unidos, donde los cubanos refugiados, que son muy poderosos, o exilados, como les quieran llamar, en Florida, pues pesan mucho. Ahí tienen a Marco Rubio. Nos guste o no, a mí no crean que enloquezco mucho con Marco Rubio, se me hace muy maduro y muy salvaje, a mí, a otros les podrá fascinar. Ted Cruz también, vean, pero él está en Texas, etcétera. Pesa mucho la
la comunidad cubana en Florida. Y ahora ya ven, ahí viven los Trump, ¿no? Aunque ya el expresidente Trump ya se está pasando más tiempo en New Jersey y en Nueva York. Pero a lo que voy es de que para mí todo eso que va en contra de Cuba, que se ha dado, yo le tengo otra perspectiva, forma parte de la lucha entre demócratas y republicanos por la elección del año entrante. Los demócratas siempre han sido favorables a tener buenas relaciones con Cuba. La misma Jacobson, ya ven, como les digo una cosa, les digo otra. Jacobson, cuando fue embajadora en México, pues ella restableció las relaciones de Obama con los Castro, ¿no? Con los hermanos, con Fidel y Raúl. Entonces, es más complejo, ¿eh? Entonces, nosotros no vamos a cesar de ser latinoamericanos, que eso, olvídense, eso no puede ser. Además, tenemos excelentes relaciones con varios. Somos líderes, además, líderes reales, natos, de Latinoamérica. Incluso por el idioma español. México es el país donde más se habla español en el mundo. Bueno, ya dicen que Estados Unidos nos va a alcanzar. No lo sé, todavía falta mucho. A lo que quiero llegar es de que Brasil, por ejemplo, tiene esa deficiencia del idioma, porque hablan portugués. Bueno, y hay algo parecido al español. Pero yo siempre se lo digo a mis amigos brasileños, que saben que yo los quiero mucho. No les veo que tengan visibilidad en español. A mí me cuesta mucho trabajo a veces encontrar datos, si no me los mandan ellos directamente de sus think tanks, sobre todo del grupo de geopolítica de la Universidad de Sao Paulo, que está catalogada con la UNAM como los dos primeros lugares del ranking de las mejores universidades de Latinoamérica. Eso tampoco hay que perderlo. Aquí en México de repente nos flagelamos, subestimamos a nuestros grandes centros de estudio. No hay que hacerlo. Bueno, entonces, eso es lo que yo diría. No hay que confundir las cosas. Los países al final del día tienen su jerarquía, la saben manejar muy bien. Por ejemplo, muchos temieron que con este gran abrazo que le dio el presidente López Obrador a Cuba, se viniesen abajo las relaciones. Vean, todos se equivocaron, ya. Vean, hasta ya invitó a Biden a venir a México. Nosotros tenemos que tener excelentes relaciones. Bueno, no tenemos por qué meternos a políticas de ejes que no nos incumben. Ellos hicieron, como dicen en inglés, sus choices, ¿no? Hicieron sus opciones. Bueno, si te va bien, te felicito. Te va mal, oye, no te voy a seguir en tus aventuras. Síguele, Gisela. Sí. Siguiente pregunta. Mencionan, si México busca una mejor unificación con Norteamérica, ¿qué mensaje mandó o busca AMLO con la propuesta de una unión latinoamericana tipo Europa frente a Estados Unidos? Y junto a esa preguntan, estratégicamente o geopolíticamente, ¿cuál es la evaluación sobre la política exterior de Andrés Manuel? Mira, a nivel, es muy claro, vean, yo les voy a resumir, por eso vale todo, habríamos que disecar todo lo que dijo el presidente López Obrador en el Castillo de Chapultepec, y eso sí amerita un programa especial, pero yo creo que está superado, ¿no? Se los digo abiertamente, hay cosas que no, tampoco hay que voltear a ver hacia atrás, está superado con la visita de Jake Sullivan, ya, así que aquellos que están amarrando navajas, no hay navajas, para empezar, no hay navajas, entonces, ¿qué van a amarrar? ¿En el vacío? ¿Qué? ¿Manos? ¿Qué? Entonces, yo creo que quedó muy claro la ruta de México. Y más que nada, lo que quedó, ahí nadie se equivoca. Andrés Manuel abiertamente dijo que crear un bloque geoeconómico, no usó la palabra geoeconómico, porque yo sí la uso, contra China, abiertamente. No dijo contra China tampoco, ¿no? Pero sí dijo frente a China, ¿no? Entonces está muy claro el quid pro quo que se dio. Pero ya venía, antes de Andrés, ya venía Vean, ¿quién firma el TEMEC? Obviamente fue él, pero no fue Trudeau. Pero acuérdense quién lo negocia, el inepto ese de Ildefonso Guajardo, que es más entreguista que los entreguistas juntos. Entonces, y por órdenes de Videgaray, Peña ni sabe dónde queda Acambay, que es donde nació. Hasta ponen que nació en Atracomucho, está a 10 kilómetros, o sea, ni sus biógrafos mismos no saben dónde nació Peña Nieto.
es en Acambay, yo se los enseño. A mí me gusta la geografía, yo cuando voy a visitar un lugar pregunto todo, de inmediato, veo, no crean que, porque leo el Wikipedia, que Wikipedia muchas veces es desinformativo. Entonces, la mayor parte de las veces es desinformativo. Entonces, eso se firma, lo negocia Videgaray con su gato Guajardo, y la parte que le toca a México, esa la seguí muy bien, porque ya era presidente electo López Obrador, manda a mi paisano Jesús Seade a manejar la cuestión de la soberanía energética. Entonces, aquellos que se rasgan las vestiduras cuando se compra Deer Park o cuando decide Pemex de ejercer su mayoría en el yacimiento Samay o Semanos, como se dice, frente a las costas de Tabasco, donde tenemos la mayoría frente a la Tejana Telios, me llama la atención, yo veo los medios, obviamente los veo, y cuando hay un tema específico, pues me meto, todos tomaron partido contra México, todos. Es increíble el grado de autoflagelación y de apátridas que abundan en el país. Pero además no los van a aceptar en Estados Unidos, los sacan a patadas, no los quieren tampoco ahí, porque van a contribuir la mayoría de mexicanos frente a los blancos. Entonces, ubíquense, por favor, ya dejen las pasiones cavernícolas aparte, ya edúquense, civilícense. Bueno, sigamos. Ya la última, Gisela. Ok, la última. Mencionan, con una población creciente en Estados Unidos de mexicanos, con nuestro papel de interlocutores en América Latina, ¿cómo puede México salirse de la jaula geopolítica a largo plazo? Ahí sí no veo salida de la jaula geopolítica por el NORAD, por el Comando Norte. La veo muy difícil. Nuestro ejército es muy dependiente de Estados Unidos. Vean, no es gratuito que a los 3 días de que vino a México Jake Sullivan, de inmediato se armó la comandancia única para todo el ejército mexicano. Había que incorporar a la Guardia Nacional, había que poner un comando, un chief of staff, ¿no? Que le llaman, un comandante único para todo el ejército. Son señales. También la cronogeopolítica juega un gran papel. Entonces, sí dependemos todavía de esa jaula geopolítica, ya que los WASP o los blancos católicos de Estados Unidos sean minoría, pues yo creo que va a haber una larga transición, mínimo de entre 10 a 20 años. Así que ahí puede ser nuestra... Vean, se los digo abiertamente, yo siempre propuse la unificación total de Norteamérica, toda, con todo y mexicanos. Lo dijeron, es una trampa de Jalife. Bueno, no era trampa, yo no pienso en términos de trampa, yo pienso en intereses de México, de los mexicanos. No es que está haciendo trampa demográfica. Bueno, si así la quieres ver, pues esa es tu opinión. Pero en realidad, ¿yo qué dije? Abrir fronteras. De todas maneras, vieron que se llevaron el petróleo con todo y con la reforma energética, no los pudimos detener. Ahorita más o menos ahí medio reformamos los excesos, pero realmente la reforma energética sigue, los contratos ahí siguen. Hasta Oxxo le tocó, es de risa, ¿no? A Bayeres ya le tocó hasta petróleo, que ahí andan triangulando para robarse lo que más pueden desde que tronó la banca en México, que la tronaron ellos, ¿no? con Salinas y Cedillo. Entonces, y ahí va, el litio, pues ya se lo quieren llevar, ya antes de que llegue, ya lo están entregando. Bueno, entonces dije yo, un quid pro quo sofisticado, está bien, te vas a acabar llevando todo, no tenemos banca, vivimos, ese era el momento, ¿eh? Acuérdense, hay que hacer cortes de caja. Yo ahorita en el post-Kabul haría otro corte de caja, ¿eh? Hay que ver las repercusiones en Latinoamérica, que las va a tener. Van a tardar, no van a ser tan fuertes como las que tiene en Asia Central, en China, Rusia, Sudeste Asiático, pero también las va a haber, y muy fuertes. En Latinoamérica, sobre todo en Brasil. Brasil sí las veo. Y aquí menos. Aquí ni sabemos dónde está Afganistán. Ya para qué les digo. Bueno, entonces, en ese sentido, México, con su ascenso poblacional,
si va a empezar a penetrar en las estructuras de poder de Estados Unidos, que todavía no están, hay que reconocerlo. A ver, dígame un mexicano poderoso en el poder. Creo el más es un sobrino, un hijo de Jeb Bush. Ya ven que se casó con una mujer de Guanajuato, que es talentoso, parece este joven, este partido republicano. Además, son ya los que les llaman los republicanos demócratas. No crean, ya cambió un poco también la estructura de los partidos en Estados Unidos. Todos los que odian a Trump, los Cheney, los Trump, los Bush, etcétera, pues imagínense como que no los desplazó de la cúpula del Partido Republicano, etcétera. Hay mucho, vean, es muy complejo, pero hay que seguir las grandes tendencias. Yo veo que viene un buen momento para los mexicanos en general. No quiero hablar de México como país, pero yo les digo, yo sí recomendé la unión total de Estados Unidos, México y Canadá. Obviamente no le iba a convenir ni a Canadá, a los anglosajones de Canadá y de Estados Unidos que dominan, que además ven a los mexicanos, ya ven. Yo tengo un libro donde hablo del supremacismo blanco y la palestinización de los mexicanos. Así nos ven. Bueno, viene el buen momento, yo creo. No tienen líderes todavía los mexicanos en Estados Unidos, al menos tipo Hugo Chávez en su momento, sí, pero era minoría todavía. No figuraban los mexicanos. Hoy necesitamos, ojalá que formen ellos sus propios cuadros. De aquí que sepan que habemos muchos que compartimos sus ideales y en ese sentido yo veo que no quiero ir hasta que vamos a romper con los latinoamericanos, no quiero llegar a esa locura, como tampoco es factible romper con el norte en estos momentos, del que dependemos prácticamente en todo. Entonces hay que irse con cuidado. Bueno, yo creo que este fue un abordaje. Al final yo les diría que pues hoy veo que quien más necesita entre los dos, entre AMLO y Biden, yo creo que hoy Biden, más después de la caída de Kabul, necesita más hoy Andrés Manuel que nosotros ahí. Nosotros sí los necesitamos, hay que decirlo abiertamente. Sí los necesitamos porque tenemos muchas imbricaciones conjuntas, tenemos una población mexicana, geoeconómicamente somos muy dependientes de ellos. Vean hoy la nueva, pues, yo tengo alumnos millennial, los veo más progringos que mi época. Yo, mi generación, no crean que era tan progringa. Hoy las redes sociales nos han agringado demasiado, etcétera. Bueno, es todo un tema. Bueno, los espero el jueves a la misma hora, a las 7 de la noche, para hacer un especial sobre el cementerio de los imperios que siempre ha sido Afganistán y hoy lo volvió a aprender Estados Unidos después de más de 2000 años que lo había aprendido Alejandro el Magno. Hasta la próxima.